a borrar todo lo que, déjenme acepto a alguien más, y lo que voy a hacer ahora es borrar todo lo que tenemos aquí. Voy a recordar, voy a recordar dos cosas rápidamente y después entramos con todo al segundo caso, que es el caso en el que nos quedamos y que probablemente no, va a ser muy feo que tengan que leer ustedes esto. Yo sé que cuando uno hace un ejercicio, un problema y ya está como está la pizarra, por experiencia me ha pasado que entras a la clase, yo de repente, bueno, no muy de repente, muy seguido entraba yo tarde a clases y cuando entraba veía la pizarra ya toda llena de cosas y de repente uno no entiende nada. Y si el profesor escribe como el profesor que ustedes tienen, peor aún, ¿no? Entonces, por eso borro la pizarra y vamos a lo siguiente. Tengo, mi problema era resolver esta desigualdad. Dividimos en dos casos. Caso 1, el caso 1 era que x cuadrada menos 2x más 1 entre x cuadrada menos x menos 6 era mayor que 2. ¿Sí? Después dijimos, hay otro caso, caso 2. El caso 2 lo pusimos así, x cuadrada menos 2x más 1 entre x cuadrada menos x menos 6 menor que menos 2. Y dijimos que eso lo hacíamos porque lo único que hicimos fue aplicar el criterio del valor absoluto. ¿Qué es? Dice la definición, de hecho ni siquiera es criterio, la definición de valor absoluto me dice que el valor absoluto de x es igual a x, a él mismo, si x es mayor o igual que 0, a menos x si x es menor que 0. ¿De acuerdo? Aplicando estos dos, obtenemos esto, ¿sí? Si yo digo, este es negativo, entonces por fuerza aquí debo poner que es menor que menos 2. De hecho, hago un pequeño recordatorio aquí, tengo menos 2, tengo 2. Cuando yo estoy buscando, cuando yo digo que el valor absoluto de esto, una cosa, en este caso esta expresión es mayor que 2, estoy diciendo que su valor absoluto está aquí, a la derecha de 2 y a la izquierda de menos 2. ¿Sí? Por eso es que de manera, dirían algunos, de manera natural, podemos concluir este caso y este caso. Este corresponde a este caso corresponde a este. ¿De acuerdo? Nos dedicamos ayer, en la última parte de la clase, a resolver el caso 1. Hicimos un montón de cuentas, no sé qué, y llegamos a qué cosa, llegamos. ¿Se acuerdan cuál era la solución? Alguien que lo tenga anotado me puede decir cuál es la solución del caso 1. Era menos raíz de 13, Menos raíz de 13, coma, coma menos 2, menos 2, unión, 1, 3, 3, más raíz de 13, ¿no? ajá. Perfecto. Esta era la solución del caso 1 y donde nos quedamos fue en el caso 2. Si no recuerdo mal, ya lo que habíamos hecho era tomar x cuadrada menos 2x más 1 sobre x cuadrada menos x menos 6 más 2 menor que 0. Hicimos una serie de desarrollos y llegamos a una expresión del estilo 3x cuadrada menos que, creo que era menos 4x menos 11. ¿Me corrigen si me equivoco, eh? X cuadrada menos X menos 6 y esto menor que 0. ¿Todos hasta ahí estamos bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces, después lo que tocaba era factorizar. Factorizar el de abajo nos salía de gratis porque ya lo habíamos hecho en el problema 1. Factorizar abajo era X menos 3 por X más 2. ¿Sí? Factorizar abajo.
factorizar arriba, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, tenemos que factorizar, pero tengo una expresión que es 3x cuadrada menos 4x menos 11. ¿Cómo factorizo esto? Pues una manera de factorizar es intentar encontrar, como dice aquí, encuentra dos números que hagan tal, 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 pero en este caso no se puede, ¿sí? Es un poco más complejo. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar el criterio de la fórmula general. ¿Qué es la fórmula general? La fórmula general me dice que las raíces de esto es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Seguramente muchos de ustedes ya conocen la fórmula general, ya la manejan, solamente la pongo por aquellos que si existiera uno, al igual que yo, que cuando entró a licenciatura no se acordaba de cómo se llamaba ni qué era eso. ¿De dónde encontramos esos A, B y C? Pues en este caso A es igual a 3, B es igual a menos 4 y C es igual a menos 11. A es el término que acompaña a X cuadrada, B el que acompaña a X y C es el término libre. ¿De acuerdo? Sí. De aquí obtenemos que la X es igual a 4 menos menos, es un 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 16, menos 4a, que es 3, por c, que es menos 11, entre 2 por a. Eso quiere decir que x igual a ¿cuánto es? A 4 más menos raíz cuadrada. Este de aquí es 4 por 3 es 12, 12 por 11 es igual a 12, 12, 2, 3, 1. 132 más 16, 148. Entre 6. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, para que no me gusta que sea un 148, es demasiado feo. Entonces lo que hacemos es dividir entre 2. Vamos a dividir esto entre 2. Todo. Esto es un 2, el de abajo será un 3, más menos la raíz de quién? De 148. Perdón, ¿eh? La raíz de 148 entre 4. ¿Sí? Dividí raíz de 148 entre 2. El 2 está fuera de la raíz. Cuando pasa dentro de la raíz, pasa elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Por eso pongo entre 4. Y esto es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de quién. 4 por 3 es 37. 12, 28, 4 por 7, 28. Entre 3. ¿Sí? Entonces, las dos raíces son 2 más raíz de 37 entre 3 y 2 menos raíz de 37 entre 3. X1 es igual a 2 más raíz de 37 entre 3. X2 es igual a 2 menos raíz de 37 entre 3. ¿De acuerdo? Estas son las dos raíces. Ahora, estas dos raíces, ¿cómo las meto en esta expresión? Que es al final lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Cómo le hago? Mm. Pues hago lo O siguiente. sea, Perdón, ¿ibas a decir algo? sí, y sí van a estar multiplicando, ¿no? Así Sí, como el de abajo, con el como el de denominador. abajo, Ujú. exactamente. Tengo que poner x menos 2 más raíz de 37. 37 sobre 3, cierro paréntesis, x menos 2 menos raíz de 37 entre 7. Entre 3. Recorro esto porque me faltó, sí, entre 3. Ya ven, de repente digo,
Se los dije, si no recuerdo mal. Aquí ponemos un 3, ¿sí? Y nos queda esta expresión. Creo que ya se los dije, a veces mi lengua, mi cerebro y mi mano no están conectados, así que tengan cuidado, ¿eh? Con lo que digo, con lo que escribo, a veces no corresponden. Voy a borrar esto, a veces no corresponde lo que pienso y lo que digo, a veces no corresponde con lo que escribo. Entonces, ya tengo 4 valores. Rápidamente, si alguien me dice, por favor, ¿cuánto vale más o menos? Bueno, ahora que lo hagamos, ¿cuánto valen más o menos las raíces para situarlos bien ordenados en la recta real? ¿Sí? De aquí, ahora lo que tengo que hacer es ver los valores, lo que me hace 0, x menos 2 más raíz de 37 entre 3 igual a 0. Esa es la primera. Esto me dice que x es igual a 2 más raíz de 37 entre 3. ¿Sí? La primera. El segundo, x menos 2 menos raíz de 37 sobre 3 igual a 0. O sea, x igual a 2 menos raíz de 37 entre 3. Del primero son estos dos valores. Del segundo ya lo teníamos, otra vez ya lo teníamos de gratis, era x igual a 3 y x igual a menos 2. Con la observación que estos dos eran, ¿cómo les llamamos? Indeterminaciones, ¿no? Entonces, yo tengo, y voy a marcar aquí, mi, mi recta real. El menos 2 y el 3. Ahora díganme, por favor, este será positivo, ¿no? Pero Sí, ¿cómo es con respecto a 3? ¿Es más grande o más pequeño? es más pequeño. Es más pequeño. Gracias, ya hiciste el cálculo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por aquí. 2 más raíz de 37 entre 2. Ahora, este otro, 2 menos raíz de 37 entre 3, ¿es más pequeño que menos 2 o más grande? Más grande. Más grande. Entonces va a ir aquí. Menos, no, es 2 menos, perdón, 2 menos raíz de 37 sobre, y pongo aquí un 2 y es un 3. 3. Es este valor. Los ponemos aquí, aquí. Y ahora, aquí es más infinito, aquí es menos infinito. Y ahora mis elementos que pondré aquí son estos. Ojo, no pongo el 3, no pongo el 3 porque el 3 es una constante. Es positivo y no afectará en los signos. Si fuera menos 3, seguramente sí afectaría, pero es un 3. Entonces aquí voy a escribir x menos 3, voy a escribir x menos 2, escribo x menos 2 más raíz de 37 sobre 3, x menos 2 menos raíz de 37 sobre 3 y al final pongo el total. Profesor, Ahora, es x más 2. más 2. Gracias. Sí. Gracias, ¿eh? Y ahora estos, déjenme los pongo separaditos y vamos a poner ahora las líneas que me van a dar, que me van a dar mis signos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, díganme por favor, tengo entre el intervalo menos infinito a menos 2, ¿cómo será x menos 3? ¿Positivo o negativo? Negativo.
¿Por qué va a ser negativo? Si yo tomo un valor, por ejemplo, -4, -4 menos 3 es -7, signo negativo. El de arriba, x más 2. -4, por ejemplo, -4 más 2 es -2, signo negativo. Si quieren, aquí escribo el -4. ¿Sí? El de arriba, ¿cómo será? Negativo también. El de arriba es este de aquí. ¿Sí? Entonces es un poquito más grande. Va a ser negativo. Y el último, fíjense en esto. En este de aquí, este va a tener un cambio de signo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿Va a creo que ser va a ser negativo también, no? negativo. Creo que va a ser negativo. Sí, porque, a ver, ahí les va. Raíz de 37 es un poco más grande que 6. 2 menos 6 es un poco más grande. 2 menos raíz de 37 es un poco más grande que el número menos 4, ¿no? ¿Sí? Menos 4. Entre 3, pues es como menos 4 tercios. Por este menos es un más. Pero si este es menos 4, esto va a ser menor que 1, esto va a ser negativo. Menos por menos, más, por menos, menos, menos por menos, más. ¿De acuerdo? Se vale si usan la calculadora, ¿eh? No hay ningún problema con ese radical. Lo único que nos importa es saber los signos que va a tomar. Ahora, en este de aquí, ¿cómo será x menos 3? Fíjense que otra manera de construir nuestra tablita es la siguiente. ¿En dónde hay un cambio de x menos 3 de signo? En x igual a 3 vale 0. ¿Sí? Si yo pongo 3 aquí, esto es un 0. Eso quiere decir que a la izquierda de 3, esta expresión va a tener todos los signos iguales. Si aquí ya era negativo, ya no me gasto haciendo cuentas y puedo poner que esto es negativo, negativo. ¿De acuerdo? Sí. Y a la derecha va a ser positivo. Y son todos los intervalos, ¿no? Muy bien, x más 2. Fíjense aquí, en x, en menos 2, aquí es el cambio de signo. Es un negativo, ¿aquí qué va a ser? Positivo, 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 positivo. Esto lo pueden ustedes checar, vuelvo a insistir, si ustedes toman un número entre menos 2 y este. Si ustedes toman un número entre estas dos raíces, van a encontrar que este es positivo. Un número entre estas dos raíces van a encontrar que es positivo y un número mayor que 3 van a encontrar que es positivo, ¿sí? Y esto es inmediato, ¿no? Si, por ejemplo, más grande que 3 es 4, 4 más 2 es un 6. Aquí está. 4 menos 3 es positivo. ¿De acuerdo? Este de aquí. ¿Dónde está su cambio de signo? Su cambio de signo está hasta acá. ¿Sí? Eso quiere decir que este de aquí será negativo, este será negativo, aquí va a ser positivo y aquí va a ser positivo. ¿De acuerdo? Lo podemos checar si quieren, ¿eh? Por ejemplo, este es un 0. Valor x igual a 0. Se va, este como es, negativo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, este de aquí. El cambio de signo de este es este de aquí. Si ya este era negativo, aquí va a ser un negativo, aquí va a ser un positivo, positivo y positivo. ¿Qué es lo que me importa más? Lo que me importa más son los signos que tengo acá. Negativo por positivo, esto me va a dar un negativo. Cuando multiplique por este va a ser negativo por negativo, esto va a ser un positivo. Por un negativo voy a tener un signo negativo. Negativo por positivo va a ser negativo, negativo por este negativo va a ser un positivo, el producto de estos tres, que es un positivo por un positivo, va a ser positivo. El penúltimo, negativo por positivo, esto es un negativo por este, a la hora de efectuar todo esto va a ser un negativo, a la hora de efectuar los cuatro valores va a ser un negativo. Todos estos son positivos, entonces este es un positivo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Si tienen dudas, eh, díganme, por favor, ¿cuál es la duda?
¿Estamos bien entonces? Sí, Profesor, Dime, dime. este, para calcular los otros signos, por ejemplo, se puede hacer sin hacer las operaciones de Ujú. sustitución. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la pregunta? eh, para, para obtener los signos, se puede hacer sin hacer la sustitución. Sí, solamente cuida de recordar en dónde cambian de signo cada expresión. Si te fijas, Ah, esta x-3 aún no hemos visto línea recta, pero tú sabes ya línea recta de tus cursos de bachillerato. Entonces, esta es una línea recta. ¿Cómo es una línea recta? Pues es horizontal, vertical o tal. Pero hay un momento en el que probablemente toque el eje de las X. ¿Dónde sí, toca el eje de las X? En X igual a 3, aquí. ajá, Y como este es positivo, tiene pendiente positiva, viene de menos infinito, o sea que todo esto es negativo hasta que llega al cambio de signo, entonces es positivo. Esa es la ok, gracia y esa es la ventaja de haber puesto todo esto en términos lineales. ok, Que en realidad si tú haces y igual a esto, y igual a esto, y igual a esto, estás hablando de líneas rectas, ¿de acuerdo? Y sí, cuando llegues sí, a x igual a 0, en este caso, como esto x es positivo, su pendiente es positiva, estás hablando de que vienen de menos infinito y se van a más infinito. Por eso sí, no es casual que tengas menos, 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 llegas al cambio de signo, más. Menos, aquí está el cambio de signo, puro más. Menos, 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 cambio de signo es este, más, más. ujú, Este otra vez, menos, menos, cambio de signo, más en línea. sí, ¿Sí? ujú, No es sí, ya, necesario, no es necesario tomar un número y meterlo. No es necesario. Ahora, si estoy un poco liado porque no sé muy bien, entonces meto el cambio, meto un valor de cada intervalo, veo qué signo es y es el que le asigno. ¿De acuerdo? ok, sí, sí, gracias, profesor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución del caso 2? ¿Qué me dice la desigualdad? Menor que cero. que ser. ¿Cuáles son los negativos? El menor que cero es en los negativos, ¿no? Sí, En mis signos totales, ¿qué intervalos son? ¿Qué intervalos son los que tienen signo negativo? de -2 a 2 menos raíz de 37 entre 3. Ajá. Ajá, esos dos. Así que escribámoslos. Menos 2, coma, 2 menos raíz de 37 sobre 3. Y ahora, díganme por favor, díganme por favor. Fíjense que no, solamente dije aquí la indeterminación, pero no la marqué aquí. Menos 2, 3. ¿Sí? Como en menos 2 es indeterminado, ¿qué va a llevar aquí? Paréntesis. Paréntesis. Si yo sustituyo 2 menos raíz de 37 entre 3 en esa expresión de allá, ¿cuánto va a ser? Para el Cero, ¿no? segundo término va a Ah, ser no, no, 0 pero. Ah, sí, y para el segundo todo sí. va a ser 0. Esta desigualdad que me dice, ¿puedo tomar el 0 o no? No. No, porque esto es negativo. Entonces esto le toca paréntesis. Unión, el cuarto. 2 más raíz de 37 sobre 3, coma 3. Este 3 era una indeterminación, no lo voy a tomar de entrada. Ahora, 2 más raíz de 37 entre 3, nuevamente, si yo sustituyo en el primer término, me va a dar un 0. 0 por lo que yo quiera es un 0 dividido entre 0, 0. Pero este me dice es un menor que, entonces no debo tomarlo. La solución del caso 2 es esta de acá. Estos dos. ¿Ya acabé? No. Me falta escribir solamente cuál es la solución total. Tengo la solución del caso 2, tengo la solución del caso 1, que aquí la tengo escrita, y ahora tengo que escribir la solución total. ¿Cuál es la solución total? Pues fíjense, tengo estos dos intervalos, tengo que unirlos con estos otros dos intervalos y solamente observo una cosa, fíjense, tengo menos raíz de 13, menos 2.
Ah, mira, este tiene -2 su extremo. Lo que voy a hacer ahora es escribir la solución total. No es necesario hacerlo, pero lo voy a escribir con los intervalos formaditos. Menos raíz de 13 menos 2, unión, -2, coma, 2 menos raíz de 37 sobre 3, unión. Este de aquí, no, ese, porque fíjense, tiene el extremo en el 3 y este lo tiene también. 2 más raíz de 37 sobre 3,3, unión, el último. 3 más raíz de 13, coma. La solución total a mi problema es esta. ¿De acuerdo? Y con esto ya terminamos el problema que dejamos pendiente el día de ayer. ¿Alguna duda? No, creo que todo bien. Ojo, en un problema como este, que involucra valor absoluto, que involucra un cociente y además involucra los elementos del cociente, son ecuaciones de segundo grado, el camino que yo he visto que es un poco más sencillo y más económico, no cuesta tanto trabajo, es este de las tablitas. ¿Pueden hacerlo por otro camino? Seguro que pueden hacerlo por otro camino. Pero hacer la tablita te va a evitar hacer muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Lo importante es que tengan ustedes en la cabeza, tengan muy claro los conceptos de menor que, de mayor que, valor absoluto, las x cuadrada, que tengo que factorizar y entonces hacer todo este desarrollo. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? No, Perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de un concepto que será fundamental a lo largo de todo lo que resta del curso. Y si ustedes continúan con la idea de ser ingenieros y demás, será fundamental a lo largo de toda su carrera profesional. Y si al final en su trabajo no terminan solo trabajando con Excel, la otra vez unos de sus compañeros de ingeniería, creo que ya les dije, me enseñaron una meme de esas y decía, eh, el desarrollo de un ingeniero en matemáticas. Primero aprendes cálculo, diferencial integral, cálculo en diversas variables, a lo mejor algo de cálculo complejo, análisis complejo, y al final ponen un logotipo de Excel, ¿no? Te la pasas haciendo Excel. Sí, incluso si se la pasan haciendo Excel, el concepto del cual hablaremos ahora, del cual introduciremos, que seguramente ustedes ya han trabajado, es fundamental y es el concepto de función. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Alguien sabe? Ah, bueno, de hecho su compañero Aaron González, hace un momento en la clase todavía no terminaba la clase anterior y nos estaba él diciendo qué es una función. Por favor, alguien díganos qué es una función. sería una expresión que depende, bueno, una variable que depende de una expresión algebraica, puede decirse. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque funciones no solamente existen las algebraicas, ¿no? Ajá, sí, bueno, sí, también hay varias.
Sí, hay de diferentes, ¿no? Hay funciones algebraicas, funciones racionales, funciones trigonométricas, Sí, ajá, más lo que se sí. acumule esta semana, ¿no? ¿Qué es una función? Fíjense en lo siguiente. Para yo poder hablar de una función, lo primero que tengo que hacer es hablar de dos conjuntos. Un conjunto A, un conjunto B, ¿sí? Y estos conjuntos tendrán elementos. ¿Cómo son los elementos? Pues son elementos de A y elementos de B. O sea que puedo poner aquí A1, A2, A3 y no sé, los que sean. B, B1, B2, B3, B4, por ejemplo, B5 y puedo poner muchos más. ¿Sí? Primera cosa, para yo poder hablar de qué es una función, necesito hablar de dos conjuntos. Siempre que tenga definida una función, será entre dos conjuntos. ¿De acuerdo? No puedo hablar de funciones si no estoy ligado a dos conjuntos. Particularmente, las funciones que nosotros trabajaremos a partir de ahora son funciones en las cuales el conjunto A es igual a los reales y el conjunto B es igual a los reales. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a fijar esa idea de que tengo dos conjuntos y normalmente serán los reales y los reales. Cuando ustedes vean, porque ya lo verán, cálculo vectorial, no podrán, no dirán A los reales, B los reales, puede ser A igual a R2, B igual a R2 o igual a R3 o si tienen suerte, incluso pueden ser diferentes dimensiones. ¿De acuerdo? Pero lo más importante es, una función siempre está definida entre dos conjuntos. Y yo debo saber qué conjuntos, para qué conjuntos tiene sentido esa función. Por ejemplo, si yo estoy hablando, recordando los números que hemos hablado, si yo estoy hablando de los números naturales, si yo estoy hablando de los números naturales como el conjunto de dónde va a salir la función y a dónde va a ir, si se fijan, noto una función tan natural que es divide entre dos. Una relación que yo digo, divide entre dos. Por ejemplo, el 1, si yo divido entre 2, me da un número natural. ¿Cuánto es 1 entre 2? Un medio. Un medio. ¿Es un número natural un medio? No, es un número racional. Es un número racional, un racional que no es natural. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo, mirás la operación, divide entre 2, pues no es algo que me relacione a todos los naturales con un número natural. Se puede salir. Por eso es que entran los diferentes, la definición formal de conjunto es la siguiente, es una relación entre dos conjuntos, que a cada elemento del primero, de hecho debería ponerlo así, F se escribe así, F dos puntos A rayita B. Eso lo leo. F es una función de A en B. Si esto es una relación que a cada elemento de A le asigno un elemento de B y solo uno. ¿De acuerdo? Eso es en general una función. De los reales en los reales. ¿Qué pasa de los reales en los reales? Lo bonito y lo padre de los reales es que los reales ustedes ya están bien habituados con el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Ustedes están muy habituados con el plano cartesiano y entonces pueden poner los números reales y este normalmente va a ser el dominio. ¿Quién es el dominio? El dominio es de dónde sale la función, de dónde tomo mis valores y les aplico la regla que debo aplicar. ¿De acuerdo?
Y este de aquí se llama contradominio. Si no recuerdo mal, también se llama rango. Y después hablaremos de algo que se llama la imagen. Pero este B, el contradominio, en lo que nosotros vamos a trabajar, va a ser identificado con otra copia de los números reales que ustedes ya conocen y es el eje Y. Este es el eje X, este es el eje Y. ¿De acuerdo? Ahora, esto es solamente una convención, pero es una convención que nos ayuda mucho cuando nosotros no nos queremos meter en muchos problemas y solamente queremos restringirnos al estudio de funciones de números reales en números reales. ¿Qué es una función entonces del conjunto de números reales en el conjunto de números reales? Es una relación que a todo número real, que en este caso está identificado con el eje horizontal, el eje de las abscisas, que a todo número real en el eje de las abscisas le asocia uno y solamente un número real en el eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Esa es la definición de una función. Ahora, hay algunas cosas que hay que tener bien claras en esto. ¿Ustedes con qué tipo de objetos han trabajado en geometría analítica, por ejemplo? ¿Con qué tipo de objetos trabajan? Líneas rectas, ¿no? Por ejemplo. Pregunta, ¿todas las líneas rectas son funciones? Sí. Ah, bueno, si tiene una pendiente indeterminada o infinita. Ah, eso, exacto. No todos, no todas las líneas rectas. Fíjense, voy a pintar unas líneas rectas que sí son funciones. Por ejemplo, esta de aquí. Horizontal, ya sé que mi dibujo no ayuda, voy a ponerle en 2. La recta y igual a 2, ¿sí? Es una función. ¿Cómo puedo ver que la recta y igual a 2 es una función? ¿Qué me dice mi regla? Mi regla me dice, toma un punto aquí sobre el eje de las X, el horizontal, fíjate que haya solamente un valor al que esté asignado. ¿A qué valor está asignado este X? A 2. Y lo puedo ver inmediatamente por la gráfica de esta recta. Y igual a 2 es una línea recta horizontal. ¿Cómo puedo ver que esto me da aquí? Pues lo único que hago es pongo la línea recta perpendicular en el valor que yo tengo, me fijo en dónde corto y me fijo qué valor es. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en el 1, ¿a dónde me manda? Al 2. Al 2 también, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy aquí, corto en este, me voy, fíjate, como es una línea horizontal, te va a mandar al 2. Fíjense en esto es notación solamente. En este caso, si f, vamos a ponerle aquí, f de x igual a y igual a 2, si en este caso, f de 1, voy a poner el del 1, es igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué escribo así? Porque digo, la función se la aplico al valor, por eso lo pongo entre paréntesis, se la aplico al valor 1 y eso vale 2. Este es el elemento que estoy tomando en mi dominio y este es el elemento que estoy tomando en mi contradominio. ¿Sí? F de 1 es igual a 2. Y este será el par ordenado 1,2. En ocasiones esto se escribe 1, f de 1. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? En este caso, muy particular de la línea recta horizontal, en realidad estamos hablando de una función
que a cualquier número, cualquier R, para cualquier X en los números reales, la regla de correspondencia, que así se llama lo que tenemos aquí, f de x es 2. Lo que estoy diciendo aquí, para toda x en los reales, estoy diciendo todo número real me lo avienta al 2. ¿De acuerdo? La imagen de todo número real es 2. Este elemento también se llama imagen, imagen de x. La imagen de 1, la imagen de lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman estas funciones? Estas funciones se llaman constantes. La función constante 2 es la función que a todos los números reales les asocia el número 2. La gráfica de esa función son los pares, es el conjunto de todos los pares XY en R2, tales que tienes X, déjenme lo escribo formalmente, Y es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa que pongas tú en X, Y siempre va a ser 2. O sea, siempre vas a tener pares de esta forma, X, 2. ¿De acuerdo? No importa cómo vaya bailando X, siempre llegas a 2. Su gráfica será esto, el conjunto de estos pares. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, brother. Perfecto. Pues, Sí, dime. Perdón, alguien estaba hablando y la corté. ¿No? Perfecto. Entonces, fíjense en esto. En el caso de una recta, la recta horizontal, la función es una función muy particular que ustedes conocen de hace tiempo y es la función constante. La gráfica es esa. ¿Cómo es alguna otra función? Voy a pintarla con un color verde. La función o es por ejemplo, la constante podría ser 2, podría ser 3, podría ser 0, lo que ustedes gusten y manden. Lo único que hará es que el punto donde corte la línea paralela, ese será el valor de la constante. Aquí, digamos, sería 20. Si me pongo aquí abajo sería negativo, pero serían funciones constantes. Y la gráfica será justamente la recta horizontal paralela al eje de las X. Ahora, pero no es el único tipo de recta que tenemos. Si yo, por ejemplo, tengo una recta así, aquí, por ejemplo, si yo tomo un valor, ¿cómo puedo ver qué valor está asociado? Pues lo que hago es que me voy aquí, donde corte, me fijo, y este será, si este es X, este es F de X. X, F de X. Importante, y noten por favor, tienes X, F de X, tienes este valor. Creo y espero que no haya ningún problema en que ustedes vean que si tomo cualquier valor, siempre le corresponderá ¿cuántos? Si estoy aquí, me vengo para acá, este será el valor. ¿Sí? ¿Cuántos valores le corresponden para esa línea recta verde?
¿Cuántos valores? Uno, ¿no? Un valor y solo un valor. Este tipo de funciones se llaman funciones lineales y esas funciones lineales, voy a escribir de aquel lado, las funciones lineales normalmente se escriben de la siguiente manera. F de x igual a ax más b. A es la pendiente y b es la ordenada al origen. ¿Sí? Y la gráfica de estas funciones será el conjunto de todos los xy de todas las parejas en R2 tales que y es igual a ax más b. ¿Sí? Esta es la función lineal. Función lineal. De hecho, debería poner en lugar de f, como ya usé la f, déjenme ponerle g de x. Se acostumbra a poner f de x, g de x, h de x, r de x, p de x, q de x, cualquier letra que me denote que voy a tener una función. Pero no quiere decir que solamente esas letras sean válidas. Podría yo decir a de x, m de x, t de x y demás. ¿De acuerdo? Solamente son convenciones y es lo que más se usa. La f y la g. ¿De acuerdo? Ahora, cuando pregunté, ¿todas las líneas rectas son funciones? Alguien por ahí me respondió, sí, después dudó y dijo, depende de cómo esté la pendiente. Y quiero enseñarles una función que no, una recta que no es función. Y es una recta que tenga pendiente infinita, o sea que sea vertical. Si aquí tengo el punto, esta sería la recta, por ejemplo, x igual a A. ¿Qué quiere decir? Que estoy aquí en A y tengo aquí la línea recta vertical. Fíjense en esto. Si yo tomo un punto aquí, ¿qué valor está asociado por esta línea recta? Cuando yo tiendo y salgo, pues son paralelas, nunca se cortan. No tengo ningún valor. Pero sin embargo, cuando yo agarro A, ¿con quién está asociado? A, este punto, está asociado, espero no tengan problema en verlo, está asociado con todos los reales. ¿Qué me decía que era una función? Una relación, una función es una relación que a todos los elementos de un conjunto los envía a otro conjunto y a un solo elemento, a uno y solo uno. En este caso, no me enviaría a un solo conjunto, me enviaría una infinidad. Por eso, una línea vertical no puede ser una función. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de decir, estamos recordando todas las ideas que tenemos, que hemos visto en geometría analítica. Por ejemplo, después de estudiar la línea recta, ¿qué estudiamos en geometría analítica? La función cuadrática. Ajá. La función cuadrática general, ¿no? Pero la función cuadrática general, ¿qué me ponía? Tenía varios objetos, ¿no? Ahí vamos a tener varios objetos. Este es X, este es Y, ajá, o Y o F de X. Entonces, por ejemplo, la primera de los objetos cuadráticos es una circunferencia. Pregunta, ¿la circunferencia es una función? Pues vamos a ver, ¿no?
Vamos a ver. La ecuación esta que me da x cuadrada más y cuadrada, por ejemplo, pongámoslo igual a 1, ¿es una función? Pues depende. A ver, vamos a fijarnos aquí. Aquí. Esto. ¿Corta la gráfica? No. Aquí sí. En x igual a 1. Y corta en un solo punto. F de 1, si fuera función, ya usé G, voy a llamarle H. H de 1 sería 1. Pero si yo estoy aquí, ¿cuántos valores corto? Corto 2. ¿Sí? Un valor, llámenle C. Entonces, H de C, por un lado sería un C1 y H de C, por otro lado, sería un C2. ¿Es función? Sí. ¿Quién dijo que sí? No es función. Porque a un elemento, en este caso C, le toca 1, 2. ¿Y qué dijimos que era una función? Era una relación que a todos los elementos de un conjunto les correspondía 1 y solamente uno de los elementos del conjunto a donde va la función. En este caso le corresponden 2. A C le corresponde un valor C1 y le corresponde un valor C2, uno de ellos positivo y otro negativo. El único punto donde no pasa eso es en x igual a 1. ¿De acuerdo? Por esto que he observado, la circunferencia no puede ser una función. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo, profe. Sí. De acuerdo, profe. Muy bien. Ahora, fíjense en esto. ¿Recuerdan cómo era la ecuación de la circunferencia? La ecuación de la circunferencia era algo de este estilo. X cuadrada más y cuadrada, en este caso, igual a 1. ¿Sí? Si yo despejo la y, fíjense que y cuadrada es igual a 1 menos x cuadrada. Ahora, dije despejo y, ¿qué le estorba a y? Tengo que está elevado al cuadrado. Si yo saco raíz, entonces y es igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Sí? En el caso de C, si C es C1 y C2 los obtengo de la raíz positiva y la raíz negativa de 1 menos x cuadrada. ¿De acuerdo? En este caso, C1 sería la raíz negativa, C2, que está abajo, sería la raíz positiva. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir lo siguiente. En este caso, si tú tienes la y en una de tus ecuaciones, si tú tienes la y con un elemento al cuadrado y la despejas, si tienes la y al cuadrado, tendrás que x le corresponden dos valores que de y, perdón, positivo y negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos Que un no sería una criterio. función. Sí, exacto, que tenemos un criterio para saber si es una función o no. Tú agarras una ecuación, la que tú quieras, y puedes despejar y. Si puedes, Si puedes despejar y te quedas con que, oh, y es una raíz cuadrada o es una raíz cuarta, está elevado al cuadrado, está elevado a la cuarta, está elevado a una potencia par. Cuando tú saques la raíz, tendrás al menos dos valores. Ese es un buen criterio. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuál es el siguiente objeto? ¿Cuál es el siguiente objeto después de la circunferencia? Las parábolas.
Las parábolas. Ay, perdón. ¿Qué tipos de parábolas hay? Voy a Dos. borrar ya esto. Parábola Verticales y que abre horizontales. hacia arriba. Verticales y horizontales. Por ahí alguien está diciendo, describiendo qué es lo que hace cada una de ellas. Las verticales o abren hacia arriba o abren hacia abajo. Las horizontales, ¿qué tienen? Abren a la derecha o a la izquierda. Abren a la derecha o a la izquierda. Fíjense, sin tocar ninguna de las 4 diferentes ecuaciones. Voy a poner esto y de azul voy a poner los diferentes casos de parábolas. Una parábola puede ser así. Esa es horizontal, perdón, vertical. Esta es otra parábola vertical. En el caso de las parábolas verticales, ¿será función? Sí, son funciones. Son funciones. ¿Por qué son funciones? Tú agárrate un valor aquí, te vienes para acá, tienes este valor. Ah, mira, este otro valor de aquí también te lo envía acá. Pero lo importante es que un valor de aquí te lo manda a uno solo de aquí, un valor de aquí te lo manda a uno solo de aquí. Y esto pasa también con esta. ¿Qué pasa ahora con las parábolas horizontales? ¿Serán función? Ya tienen dos valores. Tienen dos valores. Dale aquí, aquí, tienes este y tienes este otro. Tienes que a un elemento de aquí le asocias dos valores, este y este. Y lo mismo pasa con las de abajo. Eso quiere decir que no todas las parábolas serán funciones, solamente serán funciones las parábolas horizontales y las parábolas verticales. ¿De acuerdo? Sí, Ahora fíjense, ¿recuerdan la ecuación de las parábolas horizontales y verticales? Son algo de este estilo. Me corrigen si me equivoco, x cuadrada igual a 4py, si no recuerdo mal. Sí, es algo de este estilo, donde p es una constante, de hecho podríamos ponerle aquí una constante. O sea, y en realidad es algo en términos de x cuadrada multiplicado por una C1. ¿Sí? Las parábolas horizontales y verticales son todas como estas. La C si es positiva, si la C es positiva es como esta, si la C es negativa es como esta. ¿Cómo son las otras parábolas? Las otras parábolas son del estilo y cuadrada igual a c' por x. Y espero que ya cuando vean y cuadrada, recuerden esto. Por eso es que tengo dos valores para x. ¿Sí? Valor positivo, valor negativo o dependiendo cómo esté colocado. ¿De acuerdo? Otra vez, ven una ecuación con dos variables con x y y cuadrada, ya pueden saber inmediatamente si es función o no es función. Por ejemplo, las elipses, ¿serán funciones? no, Para checar que sean funciones o no, lo que haremos es un análisis similar a la circunferencia. ¿Sí? Cuando tenemos todo similar a la circunferencia, podemos ver que habrá un punto en el que solamente le toca un valor, pero en muchos otros serán dos valores también. ¿Qué otro objeto queda? Circunferencias, parábolas, elipses. Las trigonometrías. Hipérbolas. En geometría analítica, ahora vamos a las trigonométricas. Las hipérbolas. ¿Qué pasa con las hipérbolas? ¿Son funciones, sí o no?
No. Ya sin hacer un dibujo ni mucho menos, recuerden que tengo x cuadrada, la ecuación general de una hipérbola es más o menos x cuadrada entre a cuadrada más o menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Como tenemos la x al cuadrado, ya podemos decir que no va a ser, la y, perdón, al cuadrado, ya podemos decir que no va a ser función. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones, mencioné aquí primeramente las funciones lineales. Después de las funciones lineales, las siguientes funciones con las que vamos a trabajar y que son muy útiles son las funciones cuadráticas. Por ejemplo, si yo tengo y igual a ax cuadrada más bx más c, ¿sí? Esta es una función cuadrática. De hecho, ya ni siquiera pongo y, déjenme poner f de x, ¿sí? Todas las funciones pongo a, b y c porque estas serán funciones. A, b y c puede ser cualquier número. Por ejemplo, déjenme les pongo ax cuadrada igual a 1000 por x cuadrada menos 8x más 1. Esta es una función cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Una parábola La muy gráfica de esta cerrada. función va a ser una parábola. ¿Sí? Va a ser una parábola. ¿Cómo va a ser? Pues dependiendo este señor. Este es positivo, entonces seguramente será algo como esto. Abrirás arriba. ¿Quiénes son estos números de aquí? Van a ser las raíces de esto, ¿sí? Pero eso ya se irá analizando después. De las raíces de las funciones cuadráticas, ya podemos ver toda una familia de funciones. Para cada a, b y c tengo una función diferente. A puede ser, si A debe ser diferente de 0, porque si A es diferente de 0, ya estoy en una lineal, ¿sí? Pero B y C, o sea, A puede ser cualquier valor diferente de 0 y B y C podrían ser 0, ¿de acuerdo? Pero pueden ser cualquier combinación de números. Lo cual quiere decir que en ese tan sencillo, ax cuadrada más bx más c, ya tengo una familia grande de funciones. Todas son las parábolas horizontales o verticales. Después de las funciones cuadráticas, ¿qué funciones naturalmente deberían seguir? Las más naturales son las cúbicas. Y ya a partir de aquí normalmente se pone A3 más A2 más A1 más A0. A3, A2, A1, A0, elementos de los números reales. ¿Sí? Si yo tengo una expresión de este estilo, entonces estaría hablando de una función de de una ecuación de tercer grado. Será una función cúbica. ¿Sí? ¿Un trinomio cuadrado perfecto sería? No, un trinomio es una función de segundo grado. Ok. ¿Sí? Decimos trinomio, fíjate la diferencia de palabras. Es un trinomio, pero cuando dices trinomio, el nomio se refiere a los elementos que tienes. Tienes 3 elementos. Cuando dices trinomio, es que tienes 3 elementos separados por sumas o restas. Tienes 3. Cuando dices cuadrado, estás diciendo que su potencia es a lo más un cuadrado. Bueno, no a lo más, es exactamente un cuadrado. Entonces, ¿sabes de qué funciones estás hablando con un trinomio cuadrado perfecto? Estás hablando de una función cuadrática, ¿sí? Esta de aquí es una función, A3 debe ser diferente de 0,
para que no sea una función cuadrática, aquí estás hablando de funciones que su grado es un polinomio. Ahora decimos que es un polinomio de grado 3. De hecho, todas estas son un caso particular de las funciones polinómicas. ¿Qué es una función polinómica? Una función polinómica es una expresión de este estilo: a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más a 2x cuadrada más a 1x o más a 0. Pegan el a 0 ahí, ¿sí? Esta de aquí es una función polinómica de grado n. ¿Cuánto puede valer n? Lo que yo quiera. Si n vale 2, estoy hablando de la función cuadrática. Si n vale 3, estoy hablando de la función cúbica. Si n vale 4, es una cuártica. Y así sucesivamente, ¿sí? Lo único que me interesa y que puedo yo hacer es que puedo colocar, en el caso de las funciones polinómicas, puedo colocar las diferentes potencias de x, las puedo colocar en orden, ya sea ascendiente o descendiente. Puedo colocarlas de la potencia mayor a la menor o de la menor a la mayor. ¿De acuerdo? Y estas son las funciones polinómicas. De hecho, esta es una familia de funciones que es muy interesante y que pasa y cumplen lo siguiente. ¿Qué cumplen lo siguiente? ¿Qué es lo que cumplen? Una cosa que es fundamental y muy buena es que nunca van a tener, como en el caso de la circunferencia, recuerdan, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, esto no era una función. En el caso de las funciones polinómicas, tanto de lineales, cuadráticas, de tercer grado, todas estas funciones lo que cumplen es que, uno, siempre van a ser unas funciones porque cada que tú metas una X aquí va a estar bien definida, y además de que siempre van a ser funciones, van a estar definidas para todos los números reales. Si te fijas aquí, en el caso de la circunferencia, había ocasiones en las que ni siquiera tienes asociado un valor. Aquí tienes asociados dos valores, pero aquí ni uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir o cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a aquellos elementos en los cuales las funciones sí están definidas? Al conjunto de todos esos valores se les llama dominio de la función. ¿De acuerdo? Algunos a veces le llaman rango, si no recuerdo mal. ¿Qué es eso del rango? Algunos también le llaman preimagen. ¿Por qué le llaman preimagen? Porque yo empecé hablando de todos los números reales, ¿sí? Los reales es el dominio. ¿Por qué les dicen preimagen? Porque a lo mejor habrá funciones que no estén definidos en todos los números reales. De esos veremos bastantes. Pero en este momento, solamente hemos visto estos polinomiales. Estas funciones polinomiales tienen la gracia y tienen la virtud de que están definidos para todos los reales. Así que en este caso, el dominio y la preimagen coinciden. ¿Por qué se le llama preimagen? Porque ustedes pueden definir la función ahí siempre. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Tienen dudas? Profe, ¿cómo? Yo tengo una duda, profesor. Entonces, la función exponencial, la que está elevada a la x, ¿Sí? también se podría, bueno, esa es una función, porque decimos que es una función, Sí. pero cuando x tiene un valor muy grande, Ajá. deja de ser función. No, nunca deja de ser función. Su imagen es Ok. cada vez más grande, pero siempre es función. Ok. ¿De acuerdo? Alguien más dijo que tenía una duda, estaba empezando a hablar. Hable, por favor.
¿Cómo podía, en intervalos poner el rango? El O más bien, rango. ¿cómo podría escribirlo como conjunto? El dominio, ¿no? De estos. El, no, el rango. O sea, en caso, por ejemplo, de la parábola, cómo escribe el rango? Vale. El rango, ¿y qué quieres decir con el rango? ¿Cómo lo escribe? O sea, el conjunto, desde de dónde va a dónde va. Sí. A ver, para eso necesitamos tener una parábola específica. Por ejemplo, esta, ¿sí? Supón que este es el valor C, ¿sí? Primero, mi función, no sé si sea esta, mi función va a ir de los números reales en los números reales, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa, está definido en todos los números reales el dominio y la imagen va a ser igual, pero, y la preimagen, perdón, y la preimagen van a ser igual a los números reales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, Ahora, la imagen va a ser igual al contradominio. ¿Qué es el contradominio? El contradominio es todos los reales. ¿Qué es la imagen? Los valores que solamente tomamos, que son todos imágenes, por eso es con imagen, que son todos imágenes de un elemento del dominio. Si te fijas en este caso, la imagen va a ser el intervalo C, infinito. ¿Por qué? Porque cualquier valor que tú tomes va a estar entre este intervalo, de aquí hasta más infinito. Pero todo el intervalo menos infinito, C abierto, no está en la imagen. Está en el contradominio, sí, porque contradominio es todo R. ¿Sí? Entonces, estos son diferentes porque el contradominio es R y de este otro lado es C, más infinito. ¿De acuerdo? Ahora dime, solo para ubicarme, ¿a qué le llamas rango tú? ¿A la imagen a, o a al todo lo que contradominio? va a la imagen. A la imagen. Muy bien. Entonces, la imagen en intervalo es ese. C, más infinito. Ok, Ojo, yo casi no uso la palabra rango. Casi no uso la palabra rango. Normalmente uso imagen y contradominio. de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué uso solamente normalmente yo imagen y contradominio? Porque lo ligo rápidamente con el dominio a través del contradominio y la preimagen también. ¿De acuerdo? Ok, Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, por el momento le dejamos aquí. Sí, gracias, profesor.